En este tutorial os voy a enseñar a realizar subrayados en vuestros libros y Biblias utilizando diferentes estilos de resaltado. Para ello, abrimos el menú Herramientas y elegimos la opción Resaltado. Luego os trae los 4 primeros estilos, aunque cada usuario puede crear alguno más. El primero de ellos se llama Colores sólidos y permite cambiar el color de lo que es el texto bíblico o poner un subrayado con un color bastante sólido de distintos colores. La opción de marcador de énfasis permite poner el texto en mayúsculas o hacer un subrayado azul, poner palabras en negrita o dentro de un recuadro, distintos estilos que podéis utilizar para resaltar aquellas palabras de interés. La opción lapiceras de resaltado simula un rotulador fluorescente y, como veis, es un poquito más irregular que los colores sólidos. Y el estilo inductivo precepto son estilos ya muy determinados, más elaborados, con los que podemos resaltar, por ejemplo, todos los versículos relacionados con la venida del Señor, o con el día del Señor, o con la vida eterna, para que siempre escojamos este tipo de estilo para aquellos versículos que hacen referencia a un tema bíblico en concreto. Si estos estilos no os resultan suficientes, cada usuario puede crear nuevas paletas. Vamos a crear una haciendo clic aquí arriba y le vamos a poner por nombre Preguntas básicas. Una vez creada la carpeta de estilos, hacemos clic en esta pequeña pestaña y hacemos clic en Crear un estilo nuevo. La primera pregunta básica va a ser ¿cuándo? Podemos elegir un tipo de fuente para esa palabra, podemos cambiarla de color, podemos ponerla en negrita, en cursiva, en mayúsculas. Podemos elegir un trasfondo para el texto que queremos resaltar. Yo aquí voy a elegir un color sólido. Aquí tenemos una previsualización de cómo va a quedar nuestro estilo de subrayado. Y voy a elegir el tono más clarito de verde. ¿Veis cómo ha quedado? Ahora lo que voy a hacer es crear otros efectos, como por ejemplo una etiqueta de texto. Yo quiero que antes del texto que quiero subrayar haya una cápsula que diga cuándo y que el color de esa cápsula sea un verde un poco más intenso. Aquí tenemos una vista previa de cómo va a quedar. Aparecerá esta cápsula llamada cuándo y el texto que haga referencia a ese cuándo va a quedar resaltado de color verde. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo abro Esdras, me dice en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, bueno, pues yo quiero subrayar este estilo con la palabra cuándo. Cuando yo ya tenga la vista previa que a mí me gusta, le doy a guardar y una vez que he subrayado este texto, elijo este estilo para que me quede esta cápsula y el cuándo subrayado de color verde. Podemos repetir esto, crear nuevo estilo. Y ahora vamos a decirle dónde. La siguiente pregunta. Elegimos de trasfondo el color sólido que yo quiera, de nuevo el verde clarito, y como etiqueta de texto una cápsula que diga dónde. Y le damos a guardar. He elegido una cápsula azul. Vamos a editar este estilo para deshacer ese error. Me voy a la etiqueta de texto y en lugar de azul elijo el verde. Y le doy a guardar. Vamos a repetir este estilo para todas las preguntas básicas. Bueno, pues ya tenemos aquí creadas todas las preguntas básicas: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora vamos a crear un nuevo estilo que vamos a llamar resaltados de estudio. Y voy a crear un estilo nuevo para cuando yo encuentre palabras repetidas, bueno, más que palabras repetidas, repeticiones. Porque cuando un autor bíblico quiere resaltar algo, suele repetir determinadas frases. Aquí voy a usar la opción de bordes y líneas. Voy a elegir una línea que sea ondulada. Voy a elegir que sea de color naranja y la quiero
debajo del texto. Ondeada mejor, así. Aquí tenemos la vista previa de cómo va a quedar este estilo llamado repeticiones. Cuando ya tenga la opción que me gusta, le doy a guardar. Voy a crear otro estilo para los contrastes. En esta opción también voy a elegir bordes y líneas. Voy a elegir el dentado, color azul intenso y también debajo del texto, un subrayado. Le doy a guardar. En los estudios también resulta interesante marcar las palabras clave. Palabra clave. En esta opción voy a elegir un efecto de texto llamado contorno. Y además quiero que el contorno sea de color rojo. Le doy a guardar. Y para que veáis cómo quedaría, si yo creo, por ejemplo, que una palabra clave en Juan 4, por ejemplo, cuando se encuentra Jesús y la mujer samaritana, el problema del agua, la persona que tiene sed, pues a mí me parece que la palabra agua es una palabra clave, la marco aquí, la palabra sed es una palabra clave, porque estamos hablando de la sed espiritual, es decir, que podemos marcar palabras especiales que nos resulten interesantes en ese texto. Otro estilo para los resaltados, le damos aquí a crear un nuevo estilo, lo vamos a hacer para los verbos de interés. A veces en el texto bíblico es interesante ver que los verbos marcan mucho el interés de la oración. Y lo voy a poner en negrita. Le doy a guardar. Si a mí me parece, por ejemplo, que hay un verbo que me resulta interesante, sacar, pues lo selecciono, le doy aquí a verbos de interés y queda resaltado en negrita. Pues bien, así podríais hacer todos los estilos de subrayados que os interesen. ¿Dónde han quedado guardados todos estos estilos? Pues bien, los estilos que yo he marcado de contrastes o palabras clave o repeticiones han quedado guardados aquí, en un archivo de notas que se llama exactamente así, resaltados de estudio. Los que yo haya hecho con preguntas básicas habrán quedado guardados en un archivo de notas llamado preguntas básicas. Por ejemplo, si yo aquí elijo que era como la hora sexta para marcarlo en el cuándo, en qué momento se encontraron, cuándo se encontraron, era la hora sexta, o si marco, por ejemplo, que se encontraron en una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo, o simplemente aquí hasta Sicar, le doy al dónde. Bueno, pues todos estos subrayados se han creado aquí en un documento de notas que se llama preguntas básicas o resaltados de estudio y habrán quedado guardados aquí, ¿vale? Voy a enseñaros ahora cómo crear estilos para que el software sea utilizado por distintas personas. Por ejemplo, si estas preguntas básicas los vais a usar en un contexto, por ejemplo, de un matrimonio que utiliza el software, podéis utilizar esta paleta para los dos. Pero también podríais crear una paleta que se llame subrayados Sonia o subrayados Jonathan para crear en esta paleta justo vuestros estilos de subrayado. Aquí crearíais un nuevo estilo, por ejemplo, amarillos. Amarillos. Voy a elegir un trasfondo de color sólido de color amarillo clarito. ¿Vale? Yo le doy a guardar y cuando yo abra mi Biblia, si yo considero, por ejemplo, que esta frase, no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega, lo subrayo de color amarillo. Como esto ha quedado guardado en una carpeta que se llama Subrayados Sonia, si otra persona utiliza el software y no quiere ver los subrayados de Sonia, haremos lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta Filtros Visuales, que permite limpiar el texto bíblico de cualquier anotación que otra persona haya hecho.
Descendemos en el menú hasta llegar a notas y resaltados. Si yo lo desmarco por completo, el texto bíblico habrá quedado completamente limpio de cualquier subrayado que yo haya podido hacer. Pero también puedo limpiarlo de manera selectiva. Yo no quiero que desaparezcan todas las notas, quiero que desaparezcan solo las que ha creado Sonia. Entonces hago eliminar los subrayados de Sonia. Si yo quisiera mostrar solamente los de un determinado estilo, sería ese estilo el que yo dejaría marcado. De esta forma, los subrayados no se borran, sencillamente quedan ocultos para limpiar el texto bíblico. Os voy a poner otro ejemplo. Aquí en esta Biblia, que es la que yo tengo muy subrayada, si yo quisiera limpiarla por completo, desmarcaría esta opción y el texto bíblico queda de nuevo virgen de subrayados. Pero yo puedo escoger mostrar un solo determinado estilo. Por ejemplo, yo quiero mostrar solamente las enumeraciones. Desmarco todo lo demás para dejar solamente activo el de las enumeraciones. Desmarco el resto de forma que se va limpiando el texto bíblico o de cualquier libro que tengamos subrayado para dejar solamente las enumeraciones. Y si os dais cuenta, en este pasaje solamente se marcan estas que he dejado activas. Si quiero recuperarlas todas, pues vuelvo a marcar todas las que quiera ver. Y en el texto se volverán a mostrar todos esos estilos subrayados diferentes que hemos ido haciendo a lo largo de nuestros estudios. Yo de forma habitual los tengo todos marcados porque no me molesta. Pues bien, esta es la forma de subrayar un texto bíblico con promesas, mandatos, palabras clave, contrastes, preguntas básicas, para que nuestro estudio bíblico sea más provechoso y pueda ayudarnos en un futuro pues ver qué cosas eran de interés. Por ejemplo, aquí ve, llama y regresa. Son los 3 verbos clave de este versículo. Bien, espero que os haya gustado y os resulte útil. Un abrazo a todos.